de manera sostenida hemos visto en las últimas semanas cómo ha ido en descenso la cantidad de casos nuevos de COVID-19 en nuestro país. Y para hacernos un análisis de esto de una manera científica, hemos traído con nosotros al noticiero estelar al doctor epidemiólogo Arturo Rebollón. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. Hola, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí con ustedes. Un gusto tenerlo por acá. Doctor, comencemos con este análisis de la última semana. Bajamos de entre 4.000 a 5.000 casos a 400 a 500 casos, tal vez 5 veces mejor que a principio de enero. Según su análisis, ¿a qué se debe esto? Nosotros hemos visto caída en todos los indicadores, no solamente en los casos. Los casos han bajado de 25.000 a 4.500, los hospitalizados bajaron de casi 2.000 hasta un promedio ahorita de 1.300, las muertes bajaron de 300 hasta 106. Entonces, empezando por ahí, todos los indicadores están bastante bien. A diferencia de, por ejemplo, hospitalizados, que vemos como que hay un aplanamiento porque no bajan los de cuidado intensivo. Y ahí es donde te voy a responder la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vemos que puede ser distintas cosas. Esto ha ocurrido en todo el planeta, la misma situación. Tuvieron aceleración a fin de año, después cayeron, pero en muchos de estos países han iniciado vacunación, muchos de esos recursos humanos se movieron hacia allá, lo que disminuyó la capacidad de hacer pruebas en las comunidades. También las personas se están cuidando más, tienen una mayor conciencia después de haber visto un tsunami de casos y de muertos. Ya eso como que reaccionó a las personas a protegerse, ya tuvieron una cuarentena que en este caso ha durado todo el verano. Nosotros, la gran mayoría, no hemos podido ir al interior ni a las playas porque los fines de semana, que es el día cuando podíamos ir, están cerrados. Entonces, estas limitaciones de movilidad, mejor prevención, hay alguna disminución de acceso a las pruebas y también un bajo volumen de enfermos ha hecho que tengamos la situación como estamos. Pero para el gobierno podría decirse que el tema de las cuarentenas funciona. ¿Es esto cierto? Mira, las cuarentenas funcionan cuando se hacen bien. Hay evidencia de que tú puedes hacer múltiples cosas. Las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento físico, mejorar la ventilación, evitar espacios aglomerados. Pero la cuarentena es como tratar de cortar el jardín tirando una bomba atómica. O sea, es una actividad demasiado agresiva porque no solamente afecta a salud, afecta al sistema económico, afecta al sistema emocional, a tal punto que la gente tiene que empezar a hacer analogías de pensar qué significa salir de una cuarentena, que es como si estuvieras en un submarino por meses y después cuando sale vas a tener el choque de la luz, no recuerdas a dónde es que está el supermercado, te da miedo porque ya estabas en tu área de confort, te acostumbraste a tu espacio pequeño. Entonces hay que empezar a enseñarle a la gente cómo es que tienen que hacer ahora que estamos en un punto bajo, cómo hacer negocios más seguros, cómo abrir escuelas seguras, cómo divertirse de manera segura. Hay que decirlo. Usted mencionaba en sus redes sociales que había que gritarlo y decirlo. Se había estado comunicando todo muy mal. ¿A qué se refiere con eso? Nosotros desde un inicio nos hemos enfocado en la parte mala de la pandemia, ¿no? Que este es un virus, como tengo un chiste entre mis hermanos, que siempre que salgo me dicen de que ya vas a hablar de nuevo del virus asesino mortal de la muerte. Pero es que hay que empezar a enfocarnos en las cosas que también son positivas. O sea, la gente eliminó los otros virus respiratorios. Ya no se oyen del virus sincitial respiratorio que llenaba el hospital del niño, no se oye de cuadros de influenza que causan decenas de miles de muertes en el mundo, desapareció, y eso es por medidas básicas. Entonces, estas son cosas que tienen que seguir adelante, enseñarles que podemos seguir adelante, ya entendemos bastante bien cómo se transmite, hay que aceptar que este es un virus de transmisión aérea y eliminar el mito de limpiar toda la superficie y limpiar todas las cosas cuando van al supermercado. Entonces, hay un principio que se utiliza para intervenciones efectivas, que tú gastas el 20% de tu esfuerzo para lograr el 80% de tu impacto. Es el principio de Pareto. Nosotros tenemos que usar
ese mismo principio y gastar ese 20% de energía en buena comunicación, buena educación, para poder evitar el 80% de los casos. Entonces, eso es la siguiente evolución que tenemos que hacer. Según lo que usted menciona, entonces, lo que nos decían al principio, limpia todo cuando llegas del súper, que dejes los zapatos afuera, ese tipo de medidas que teníamos al principio de la cuarentena, ¿ya podríamos decir que no son tan necesarias y deberíamos enfocarnos en otras cosas más efectivas? Sí, es correcto. Ya incluso la FDA se pronunció, la FDA y el USDA, que son agencias internacionales en los Estados Unidos que garantizan que las comidas no van contaminadas ni las latas. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Simplemente recoges tu supermercado y lávate las manos, porque los virus no es que sobreviven y están activos y te van a brincar, porque esto es un virus que se transmite de persona a persona y vía aérea. Entonces, esto es como el equivalente que tú para contagiarte tendrías que agarrar la lata, que haya suficiente cantidad de virus, que tú toques la lata, que tenga suficiente virus en el dedo y que lo pongas en una de tus mucosas, ya sea los ojos, la nariz o la boca. Y todos esos pasos disminuyen la probabilidad de infección si solamente te lavas la mano. Perfecto, eso es un buen dato para compartir con nuestros televidentes. Además, esta semana pasada, bueno, este fin de semana fue carnavalitos, se celebraba carnavalitos usualmente, la semana antepasada pues eran los carnavales, se vieron fiestas, se vieron parkings, se vieron reuniones, se espera que haya una alza tan importante o que esto tenga pues una respuesta tan importante como para llegar a una tercera ola. Mira, ahí es donde entra el arte de la epidemiología. Nosotros podemos ver parking en todos lados. Sin embargo, vamos a agarrar el que vimos que eran el más escandaloso este fin de semana, que fue en Colón, ¿no? Que fiestas, barrios, carros, luces, neón. Pero Colón ha estado en un constante descenso de los casos. Tiene muy pocos casos activos en este momento. Recuerden que ahorita mismo estamos en un promedio de 10.000 casos y Colón no ocupa ni el 15% de esos casos. Entonces, la probabilidad de que tú te infectes y que tengas contacto con otra persona infectada es de bajo riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos que dejar de pelear con el comportamiento humano y tenemos que enseñarle a esa gente a parquear. Fíjate algo curioso. Todos los parqueos de este fin de semana, todos fueron al aire libre. Nada fue cerrado, aire acondicionado. ¿Por qué? Porque la gente entiende que el virus se transmite por vía aérea. Y si tú estás en un espacio abierto, disminuye el riesgo. Entonces, lo que te digo es controversial y choca con Sí, lo que nos definitivamente, han doctor. dicho. Yo Pero estoy esto hay que segura que si hacerlo. las personas, las autoridades de parte del MINSA A escuchan no en les este gusta. momento lo que usted está diciendo, pues le lleva un poco la contraria al mensaje que han estado tratando de llevar con el ¿Sí? tema de las fiestas. Porque es que el ser humano es social y el panameño es considerado uno de los seres humanos más felices del mundo porque tenemos áreas verdes, tenemos una economía que funciona, tenemos acceso a todo tipo, las bebidas son baratas, la fiesta, tú tiras una lata y salen 5 panameños a bailar. Entonces, tenemos que entender que la base nuestra es esa. No tenemos suecos, no tenemos suizos, no tenemos japoneses aquí. Aquí tenemos panameños y el panameño le gusta la fiesta. Entonces, yo tengo que enseñarle cómo fiestar. El parqueo del panameño no son esas fiestas de fin de semana que vimos. El parqueo del panameño común es un cooler o una cubeta, unas 6, 8 cervezas y están ahí parqueando. Bueno, nos toca enseñarle a que eso sea al aire libre, en el porche, en la terraza, donde haya más circulación de aire y disminuye el riesgo. Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú lo prohíbes? Va a ocurrir ese mismo parking, pero adentro, con menos circulación de aire, más riesgo, probablemente tienen que estar más cercanos y eso aumenta el riesgo de infección. Entonces nosotros tenemos que enseñarle cómo evitar la infección en todos lados. Doctor, y si vemos estos casos, usted me menciona que en esta área, por lo menos en Colón, no hay tantos casos, es una provincia que no tiene tantos casos activos. Pero entonces, ¿para cuándo podríamos esperar una tercera ola? Porque viene, nos han dicho, es como un miedo, viene una tercera ola. ¿Esto viene en serio? ¿Cuándo la podríamos esperar? ¿Y cómo sería esa tercera ola? Mira, las proyecciones ya incluyen hasta una cuarta ola. Vamos a empezar por ahí. Entonces, tercera ola, ¿qué sería? ¿No? Una tercera aceleración
que ocurre seguido después de una meseta y relajaciones de medidas de apertura. Cuando tú haces relajación de medidas de apertura sin educación, sin campañas de prevención, sin mejorar los mensajes que utilizamos, tú vas a esperar una aceleración de casos. Sin embargo, nosotros hemos visto que, por ejemplo, tuvimos una salida gigante hacia el interior para carnavales y la gente en las calles del interior estaban vacías. ¿Dónde se metió toda esa gente? No estaban en las calles parqueando, el toque de queda era a las 9 de la noche, 10 de la noche. ¿Dónde estaban? Todos estaban guardados en su casa. Entonces, ya la gente aprendió a que si va a salir, se mueve en su burbuja. Entonces, probablemente no vayamos a ver una aceleración tan grande como la que tuvimos en diciembre. Porque en diciembre teníamos las fiestas de fin de año, fiestas patrias, y eso sí es difícil de cambiar la conducta porque la gente se reúne para los eventos religiosos, las fiestas, el jamón, el pavo y después las sobras. Entonces, eso genera interacción. Ahorita ya no hay más interacciones de ese tipo tan agresivas, descontroladas, que la gente quiere relajarse, sino que simplemente necesitan herramientas para protegerse. La próxima, Y, sí, dígame. y entonces ahí tú quieres que yo te diga para cuándo es la Ajá, tercera más ola, o porque te menos estoy usted viendo, nos ¿no? podría por lo menos El cálculo, un cálculo si exacto. nosotros no hacemos nada, no hacemos nada, 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 y dejamos correr el virus salvajemente, nosotros podemos ver a partir de la próxima semana una meseta y una aceleración para mediados y finales de marzo. Si no hacemos nada, ¿ok? Ok, Por eso es que estas son proyecciones matemáticas y yo sé que si para esa época va a haber una aceleración, yo tengo que hacer algo hoy, no allá. Porque si yo espero allá, lo único que me queda es cerrar para disminuir. Yo tengo que hacer educación hoy para no ver ese escenario allá en el futuro. doctor, la próxima semana deberían comenzar, bueno, las clases en los colegios de nuestro país. Con el tema de la llegada de la vacuna, pues se ha empezado a correr pues el rumor o tal vez la intención de regresar a unas clases semipresenciales de una manera pues adelantada. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Nosotros tenemos que entender algo. Uno va a la escuela a aprender. Uno va a la escuela a romper moldes. Uno va a la escuela a ser mejor que la generación que está ahorita, ¿ok? A romper miedos. Entonces, necesitamos la escuela para educar. Y vimos el año pasado que se perdieron muchos estudiantes, según el Ministerio de Educación, fueron decenas de miles, estamos hablando de más de 50,000, pero cuando entran los educadores y te dicen cuántas notas tuvieron que inventar porque se perdieron los estudiantes, hablan de cientos de miles. Entonces te indica que tú tienes que preparar la escuela para ese tipo de cosas. Entonces, lo que voy a decir puede ser controversial, pero nuestras escuelas en Panamá siempre han estado aglomeradas. Pongan a los estudiantes, los estudiantes de matemática, los de geografía, a que diseñen cuáles son las áreas más seguras, hacer el cálculo de cuántas personas caben por salón para poder dividir los salones y disminuir la cantidad de personas que hay. Los de ingeniería, que calculen las corrientes de aire, hacia dónde entran y hacia dónde salen. Los niños pequeños aprenden con juegos. Tú les puedes enseñar en la primera semana a todos los niños todas las medidas de prevención y a no intercambiar las mascarillas, porque yo creo que ese es el miedo más grande que tenemos nosotros como papás, que yo llegue y mande a mi hija con una mascarilla rosada y de repente me viene con una mascarilla celeste que dice Juancito. Exacto. Tú le tienes que enseñar eso a los niños, se le enseña en la casa, pero se refuerza en la escuela. Entonces, aquí es donde viene y le tiro el reto a los maestros de que ellos estén dispuestos a ayudar a resolver el problema. Se necesita recolección de datos locales con escuelas que estén mucho más preparadas, haciendo estudios pilotos en pequeños grupos, donde se mantenga todo controlado, disminuyendo el riesgo. Yo oigo siempre que me dicen, es que los maestros han fallecido por el coronavirus, pero las escuelas no se han abierto, así que nosotros no podemos decir que la escuela es el sitio de riesgo, porque Defi- ninguno ha muerto en la escuela. Entonces nosotros tenemos que preparar a la escuela para ser de bajo riesgo. Y eso se puede hacer de distintas maneras. Mejor Perfecto. ventilación, Doctor abrir las Rebollón, ventanas, mejores filtros.
Sí, Muchas cuéntame. gracias por todas sus impresiones hoy. Que tenga buenas tardes. Gracias, hasta luego.